Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos y amigos, Señor les bendiga una vez más, bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde seguiremos meditando en la palabra del Señor como lo hacemos diariamente de domingo a jueves y donde a través de las escrituras vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. El Señor dice claramente a través del profeta que ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos serán por él enseñados. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer al Señor, entonces ya no necesitamos decirle a nuestro hermano o a nuestra hermana, conoce al Señor, porque ya lo conocen. No somos nosotros los que vamos a enseñar el mensaje de la palabra, sino es la palabra misma, el Señor mismo a través de su palabra, quien nos enseña a nosotros. Es el Señor. Cuando nosotros aprendemos a entender el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, entonces podemos de esa manera conocer al Señor. Nadie puede conocer a Dios, nuestro Elohim, si no es a través de su palabra. Yo te puedo hablar de Dios, yo te puedo decir que Dios es bueno, te puedo decir que Dios es amor, te puedo decir que Dios es esto, aquello y lo otro, pero la única forma en que yo o que tú puedas conocer al Señor realmente tal como Él es a través de su palabra. La palabra que Él nos dejó escrita, que son sus instrucciones, es la Torá de Yahweh, la Torá de Hashem, la Torá de Elohim, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que son las instrucciones que Dios nos ha dejado a nosotros para nuestra vida. Y hoy vamos a seguir meditando en esta preciosa palabra del Señor. Ayer hablábamos o comenzábamos con un nuevo tema. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el tema que hemos venido tratando, luego continuaremos con él. Pero empezamos un nuevo tema que se llama Teshuvah. ¿Por qué este tema de Teshuvah y por qué lo hemos querido tratar? Precisamente porque en el primer día de la semana, de esta semana, en noviembre 11, el pueblo de Israel comenzó a celebrar lo que nosotros conocemos como la fiesta de las trompetas, el día de las trompetas o Yom Teruah. Yom Teruah significa día de las trompetas. Ahora, hablábamos de cómo el pueblo de Israel le da una connotación diferente a este día de las trompetas. Si tú quieres saber lo que hablamos acerca de Yom Teruah, te invito a que vean nuestro video del mensaje que el Señor nos dio a través de su palabra, que se llama Rosh Hashanah o Yom Teruah. Cuál es la fiesta que nosotros realmente celebramos el domingo o recordamos que nosotros, como el pueblo comprado con la sangre del Cordero, tenemos la obligación también de recordar. Recordar Yom Teruah, recordar las fiestas del Señor es una bendición. ¿Por qué? Porque están escritas en su palabra. Ahora, después de la fiesta de Yom Teruah, van a pasar 10 días para llegar a la siguiente fiesta del Señor llamada Yom Kippur o día de la expiación o día del perdón. Pero durante estos 10 días, el pueblo de Israel está preparando en su corazón, en su vida, haciendo un ejercicio, por así decirlo, espiritual llamado Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah, la traducción de Teshuvah es arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Volverse a, en este caso, volverse a la presencia del Señor. Eso es lo que el pueblo de Israel en este momento está practicando. Y la pregunta es si nosotros, como comprados por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, debemos hacer Teshuvah. Y definitivamente sí.
nosotros tenemos que hacer Teshuvah, no solamente estos 10 días que vienen de Yom Teruah a Yom Kippur, sino que debemos hacerlo todos los días de nuestra vida, siempre. Pedirle al Señor en oración que nos perdone si hemos fallado, porque seguramente hemos fallado en muchas ocasiones, en muchas cosas, y que nos perdone, que perdone nuestros errores, lo que nosotros llamamos errores, fallas, deslices, que la palabra del Señor lo llama pecado. Entonces nosotros, por esta razón, nosotros debemos hacer Teshuvah. Hoy vamos a hablar de Teshuvah día 2. Teshuvah día 2, y vamos a ir meditando en la palabra del Señor acerca del arrepentimiento. ¿Por qué nosotros debemos arrepentirnos? ¿Por qué nosotros debemos hacer arrepentimiento? ¿Y cuál es la razón del arrepentimiento? Entonces ayer hablamos algunos temas, algunos tópicos que lo decíamos que debemos hacer Teshuvah porque el reino de los cielos es cercano, para preparar el camino del Señor, confesando nuestros pecados, dando frutos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta y que nosotros debemos andar en santidad. Hoy, hablando de Teshuvah día 2, vamos a hablar, el primer punto es que el Señor nos llama a nosotros, escucha bien esto, el Señor nos llama a nosotros a un arrepentimiento inmediato. Dios nos llama a un arrepentimiento inmediato. Y vamos a ver lo que dice el Señor allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la opción del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y voy a hacer énfasis en arrepentidos, que significa, que en hebreo es later li teshuvah, later li teshuvah, que significa arrepiéntanse inmediatamente. Eso era lo que el Señor Jesús estaba en el comienzo de su ministerio, empezó diciéndole a la gente: arrepiéntanse inmediatamente. Es una orden imperiosa, una necesidad imperiosa de nosotros de arrepentirnos inmediatamente. Later lit teshuvah. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, Él viene a cumplir en él lo que de él estaba escrito en la Torá de Génesis hasta Malaquías. En esa Torá o en ese Tanakh está escrito todo, absolutamente todo, acerca de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Y la palabra del Señor decía, o dice, allí en el libro de Isaías, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él vino a cumplir todo lo que de él ya estaba escrito. Y el Señor lo primero que le dice al pueblo de Israel, a la casa de Israel, no a los gentiles. Él no vino primero a los gentiles, él vino a la casa de Israel. ¿Por qué a la casa de Israel y por qué no a los gentiles? Porque la casa de Israel era el pueblo al cual Dios había llamado, lo había apartado en santidad, le había entregado la Torá, el Tanakh, para que ellos lo conocieran, la voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas, y que de esa manera ellos, la casa de Israel, fueran una luz a las
naciones. Ellos tenían la obligación de predicar un mensaje de arrepentimiento, que la gente conociera al Señor, que la gente volviera sus ojos a Dios y que la gente guardara el mensaje del Tanaj, el mensaje de la Torá. Pero ellos se encerraron en sí mismos, se encerraron en ellos mismos, consideraron que eran ellos los únicos merecedores de conocer el Tanaj, de conocer la palabra de Dios, y aún entendiendo esto, no la conocían, la ignoraban, la olvidaron, volvieron sus ojos a otros dioses que no son Dios, como hoy por hoy las muchas naciones sirven a dioses que no son Dios. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, viene a la casa de Israel y le dicen: arrepiéntanse inmediatamente, arrepiéntanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de sus malos pensamientos, arrepiéntanse de sus malas acciones, arrepiéntanse de las omisiones que ustedes han tenido al no predicar mi palabra. Muchos de nosotros a veces cerramos nuestra boca y no predicamos el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que arrepentirnos inmediatamente de nuestra negligencia por no haber querido escuchar el mensaje del Evangelio del reino de Dios y de no haber querido predicarlo. Por lo tanto, el primer punto que yo quiero tocar en este momento, el Señor le vino a hablar al pueblo escogido, y ahora el Señor, una vez que conformó su iglesia, empezó a enviar a sus discípulos a predicar el evangelio, a sus talmidim, a predicar el evangelio para que las naciones llegaran a los pies de Adonai, entregaran sus vidas y fueran salvos. Ahora, nosotros que hemos sido salvos por la preciosa sangre del Mesías, nuestra obligación como creyentes en Adonai Yeshua Mashiach, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, debemos arrepentirnos y predicar el Evangelio. Hay muchas personas que creen que no tienen que arrepentirse. Si nosotros no estamos predicando el Evangelio, es el momento de volvernos a el Evangelio, de volvernos a la Torá, de volvernos a la predicación, de volvernos a ser ministros, siervos de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. El Señor nos está llamando, como lo decíamos ayer, a santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros no estamos andando en santidad, no pretendamos ver al Señor. Por eso el Señor nos está diciendo: hagan teshuvah, arrepiéntanse inmediatamente. La terli teshuvah. Ahora, el punto número 2 que yo quiero tocar en este momento es que nosotros debemos arrepentirnos, no solamente porque es necesario volver a Dios, sino porque el reino de los cielos, porque el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Nosotros muchas veces, el Señor lo dijo, ustedes dicen que aún falta 3 meses para la siega, mas yo digo: levantar vuestros ojos, porque los campos ya están blancos para la siega. El tiempo se ha cumplido. El Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, ahí en el libro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14, dice: y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Será predicado este Evangelio del reino a toda criatura para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el
fin. Debemos arrepentirnos, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga. Quizás tú crees que no necesitamos. Nosotros sí necesitamos. Cuando el Señor dice en su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, e hicieren teshuvá de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso no es solamente para el pueblo de Israel. Eso no es solamente para los inconversos. Eso no es solamente para los paganos. Ese llamado al arrepentimiento es a la iglesia del Señor Jesucristo, a la Keila de Yeshua HaMashiach, a los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, a que volvamos nuestros ojos a Dios, a que volvamos nuestros ojos a la palabra, a que volvamos nuestra vida a la predicación, a que volvamos nuestra vida a hacer la voluntad de Dios nuestro Elohim. Entonces, la Biblia dice que debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido, mi amado, mi amada. El tiempo se ha cumplido. Dice el Señor en su palabra, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, Malchut Hashem, se ha acercado. Arrepentidos, hagan teshuvá y crean en el Evangelio. Mira lo que dice el Señor. Dice que él estaba predicando diciendo el tiempo que se ha cumplido. Hay algo interesante en la palabra del Señor, mi amado hermano, es que el tiempo de Dios, el tiempo de Elohim, el tiempo de Hashem, el tiempo de Yahweh, de Jehová, como lo dice nuestra Reina Valera, el tiempo del Dios Todopoderoso se cumplió en el mismo momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, y allí comenzó el final de los tiempos, y nosotros estamos llegando al final de los tiempos. Estamos en los últimos días. El tiempo se ha cumplido. El evangelio del reino está siendo predicado por todo el mundo para dar testimonio a todas las criaturas. Y ahora, entonces, el Señor nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, Malchut Hashem, se ha acercado. Arrepentidos. Hagan teshuvá. Vuélvanse a mí. Y yo, dice el Señor, me volveré a vosotros. Y quizás nosotros digamos, ¿en qué hemos de volvernos, Señor? ¿En qué hemos de volvernos? La Biblia dice que examinemos nuestros caminos y volvamos nuestros ojos a Jehová. Examinemos. Debemos mirar nuestro camino. ¿Estamos andando en rectitud? ¿Estamos actuando conforme a la palabra de Dios? ¿O nos estamos volviendo personas perezosas, personas ignorantes del mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo? Nos estamos acostumbrando a que nos den la palabra masticada, no escudriñamos las escrituras, no meditamos en ellas, no las vivimos, no las predicamos, y vamos a lugares de congregación donde una persona se para frente a un púlpito y empieza a leer una porción del evangelio, lee una porción de la palabra, empieza a predicar y toda su predicación está fuera del contexto bíblico, y nosotros le decimos amén porque desconocemos el mensaje del evangelio. El Señor nos está diciendo, arrepiéntanse. ¿Qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos inmediatamente y estar despiertos porque el tiempo se ha cumplido. Nosotros debemos hacer teshuvá. Teshuvá significa volverse a Dios. Teshuvá significa arrepentirnos. Ese es el significado de la palabra hebrea, arrepentimiento, es teshuvá. El significado de la palabra hebrea, arrepentimiento, es volverse al Señor. Nosotros debemos de volvernos al Señor porque el tiempo se ha cumplido. Debemos hacer teshuvá
Debemos arrepentirnos para que los pecadores se arrepientan. Escúchame esto, arrepentirnos, nosotros debemos arrepentirnos de nuestra negligencia de predicar la palabra. Debemos arrepentirnos de nuestra negligencia de buscar a Dios en oración. Debemos arrepentirnos de nuestra negligencia de haber cerrado nuestros oídos a la voz de Dios. Debemos arrepentirnos por la dureza de nuestro corazón para que los pecadores, aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, se arrepientan. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice de la siguiente manera: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amor, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, tzadikim, sino a pecadores al arrepentimiento, los joten a teshuvah. El Señor no vino a llamar a tzadikim, sino a los joten. No vino a llamar a los santos, sino a los pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento, a hacer teshuvah. Nosotros debemos entender que ninguno de nosotros, por buenos que seamos, por buenos que nos creamos, no, ahora ya no somos pecadores. Hemos venido hablando, cuando una persona dice en su corazón, dice yo no soy pecador, esa persona ya está pecando. ¿Por qué está pecando? Porque está mintiendo. ¿Por qué está mintiendo? Porque la Biblia me dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y que la Biblia me dice, porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Porque la Biblia me dice que si alguno hubiere pecado, porque no hay hombre que no peque, entonces tengo que entender que soy pecador por cuanto todos pecamos. Pero la diferencia que tiene que haber entre el creyente de Yahshua HaMashiach es que él ha dejado que el Señor Jesús, que Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, él tome control de nuestras vidas y ahora a partir de este momento nosotros ya no vivimos en el pecado. Ya no somos practicantes del pecado. Si nosotros no estamos actuando conforme a la palabra de Dios, no estamos meditando en la palabra de Dios, no estamos escudriñando la palabra de Dios, no estamos viviendo la palabra de Dios y no estamos predicando la palabra de Dios, no podemos esperar que los pecadores se conviertan al Señor, se arrepientan y hagan teshuvah. Si yo quiero que una persona llegue a los pies de Cristo, a los pies de Hamashiach, debo empezar a vivir en santidad y debo empezar arrepintiéndome. Debo hacer teshuvah no solamente una vez en mi vida, sino todos los días de mi vida. Día a día, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados, para que aquellos que no conocen al Señor puedan también ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, el punto número 4 que hoy quiero tocar acerca de por qué nosotros tenemos que hacer teshuvah o por qué nosotros tenemos que arrepentirnos es para que no perezcamos. Para que no perezcamos, para que no muramos. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, Yahshua, les dijo, ¿pensáis que estos galileos
porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, si no hacéis teshuvá, todos pereceréis igualmente. Interesante, el Señor le dice a sus discípulos, está hablando con sus discípulos, con los que están siguiendo, con los talmadín, aquellos que seguían al Señor aprendiendo el mensaje del reino, aquellos que habían sido regenerados, aquellos que se habían bautizado en el agua con el bautismo de arrepentimiento, se habían sumergido, habían entregado sus pecados, habían salido a una nueva vida. El Señor le dice, mire, si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. No, que aquellos a los que Pilatos sacrificó a sus dioses, derramó la sangre inocente de ellos para satisfacer a sus dioses, ellos no eran más pecadores que ustedes. Ninguno es más pecador que nosotros. Si nosotros no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. ¿De acuerdo a lo que dice Shaul, Pablo, cuando dice, airaos pero no pequéis? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No nos vayamos al lecho, a dormir, a descansar, sin habernos reconciliado con Dios y con nuestro hermano. Pidiéndole perdón al Señor por nuestro pecado, por habernos enojado, por haber ofendido, por haber mentido, por haber hecho cosas que tal vez le han desagradado al Señor. Nosotros debemos arrepentirnos, hacer teshuvá diariamente para que no perezcamos. Y el punto número 5 que quiero tocar en este día, y con esto ya terminamos, mi amado hermano, es para que haya gozo en el cielo. ¿Sabes? Que yo siempre he creído que el cielo es un lugar de alegría, de fiesta, de bendición, donde el Señor está gozándose siempre. Pero ahí es interesante cuando el Señor nos dice en su palabra, allí en el Evangelio dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, Sinja in Shomayim, por un hotel que hace Baal Teshuvah, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este fue uno de los temas que nosotros tocamos el primer día de la semana, es que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora bien, la Biblia nos enseña que nosotros, que no hay justo, escúchame esto, que no hay justo ni uno solo, que no hay justo ni uno solo, que no hay quien haga lo bueno. Y el Señor dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, guardamos resentimiento en nuestro corazón, cuando nosotros, mi amado hermano, dejamos que entren sentimientos de ira, de enojo, de envidia, de lascivia, todo este tipo de sentimientos, eso nos lleva al pecado cuando nosotros dejamos que dé a luz, cuando nosotros los dejamos que encubren en nuestra vida, cuando nosotros dejamos de leer, de meditar, de escudriñar, de vivir la palabra de Dios y de predicarla, estamos pecando. Y cuando nosotros nos olvidamos de Dios, estamos pecando, estamos andando en caminos que no le agradan a Dios. Y lo que el Señor quiere, mi amado hermano, es que nosotros hagamos teshuvá. Solamente hagamos teshuvá. ¿Quieres tú que haya gozo en el cielo? ¿Quieres que haya en este momento fiesta en el cielo? Haz teshuvá. Cada vez que tú haces teshuvá, te arrepientes, haces arrepentimiento, le pides al Señor
que te perdone. Cada vez que tú le dices, Señor, perdóname, Señor, he pecado, Señor, te entrego mi vida. Cuando lo haces de corazón, no importa cuán santo seas, en cuánta santidad estés, cuando tú reconoces que eres pecador y antes de irte a dormir, antes de irte a descansar, antes de salir de tu casa, cuando vas a poder decirle, Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname si te fallo, perdóname si en mi camino, Señor, me enojo. Perdóname, Señor, si peleo con mi compañero de trabajo. Perdóname si peleo con mi compañero de estudio. Perdóname si me enojo, Señor, aún con mi esposa o con mi esposo. Si la mujer puede decir eso, perdóname. Cuando tú haces teshuvá, cuando tú estás declarando esa palabra, en ese momento hay gozo en el cielo. Empieza a sonar el shofar de Dios. Empieza a sonar la trompeta del Señor porque tú te has arrepentido por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Mi pregunta, ¿estamos haciendo teshuvá? ¿Estamos pidiéndole al Señor arrepentimiento? ¿Nos estamos reconciliando con Dios todo el tiempo? ¿O aun cuando nosotros le fallamos, creemos que lo hicimos bien? Eso solamente lo sabes tú. Tu relación personal con el Señor. Pero si en esta noche tú quieres hacer teshuvá, pedirle al Señor perdón, yo te voy a invitar que lo hagas. No importa, hermano, hermana, amigo y amigo que me escuchas. No importa cuánto tiempo lleves en el Evangelio. No importa cuánto tiempo lleves en el camino. No importa cuánto tiempo lleves con Cristo en tu corazón, con Yeshua HaMashiach o en Yeshua HaMashiach en el Señor. No importa. Haz teshuvá. Haz teshuvá. Arrepiéntete, arrepintámonos cada día de todo aquello con lo que hemos podido ofender a nuestro Señor. Yo te invito a que hagas una oración de fe en esta noche. Quizás haya alguna persona que me pueda estar viendo que aún no le ha entregado su vida al Señor y quiere entregarle su vida. Yo te voy a invitar a que hagas esta oración de fe. Si tú eres un creyente en el Señor y llevas muchos años caminando con el Señor, quizás 50, 40, 30, 20, 10, quizás un día, y creas que ya estás, ya no necesitas, permíteme decirte que todavía necesitamos. Hagamos oración de fe. A mí me da gloria, me da gozo poder cada noche, cuando te invito a orar, a hacer esa oración que sale de mi corazón y que le está diciendo al Señor que necesito que me perdone. Si quieres repetir esta oración conmigo, hazlo. Invítale al Señor que te perdone. Dile con tus palabras, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que he pecado. Reconociendo, Señor, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido, Señor, que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, limpia mi pecado, lava mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, para que en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén.
Y ahora, Señor, reconozco que he hecho Teshuvah y estoy regresando cada día a ti hasta el día que tú me llames. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, amigo y amiga que me escucha, si tú has hecho esta oración de fe, sin importar cuántos años lleves en el camino del Señor, o si hasta ahora le has entregado tu vida al Señor, ten la seguridad de que el Señor ha escuchado tu oración y conoce tu corazón. Ahora, para aquellas personas que han recibido al Señor en su corazón por primera vez, o aquellas personas que ya lo tienen en su corazón por mucho tiempo, les quiero dejar estas 3 sugerencias. Estoy seguro que no estarán de más. Número 1, habla con Dios. Habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Cuéntale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias. Y recuerda que el Señor siempre estará allí, al lado tuyo, para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, no dejes de escudriñar la palabra de Dios. No dejes de meditar en la palabra de Dios. Léela diariamente. Para aquellas personas que todavía no conocen la palabra de Dios y quieren comenzar a leerla, te invito a que lo hagas a través del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Y pidámosle a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo, Él nos ilumine su palabra para entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Número 3. No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, y más sabiendo que aquel día se acerca. Si busca un lugar donde congregarte, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde se predique el evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré una iglesia donde se predique la palabra del Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis y te lo haré saber. De esta manera terminamos en esta noche. Vamos a dejar este tiempo en el Señor y es mi oración en este momento que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y gracias por la